Buenas tardes. Estamos dando comienzo a la sesión que teníamos prevista esta tarde a partir de ahora, de las 4:30. Mi nombre es Nuria Canel, soy la responsable del Servicio de Financiación Empresarial de la Federación y bueno, me voy a dirigir brevemente a ustedes para contextualizar este taller que desarrollamos esta tarde y que se enmarca dentro de una iniciativa de carácter nacional que promueve la Fundación de Cajas de Ahorros, la Fundación Funcas, y que aquí en Asturias lidera Liberbank con la colaboración de la Federación Asturiana de Empresarios. Desde hace 3 años venimos desarrollando unos programas de educación financiera que dirigimos, que destinamos preferentemente pues por un lado a emprendedores, pero también a profesionales, también a autónomos y micropymes que tienen la función financiera o su función financiera poco profesionalizada, y lo hacemos porque entendemos que esa profesionalización o al menos la adquisición de unos mimbres o unos conocimientos financieros básicos contribuyen a mejorar mucho las posibilidades de supervivencia de la empresa, la capacidad de tomar decisiones financieras basadas en información cierta y contribuyen sobre todo a mantener la supervivencia de la empresa, sobre todo en contextos tan complicados como el actual, en el que los graves problemas de liquidez y de solvencia pues, se gestionan de mejor manera cuando las personas que están al frente de los negocios tienen conocimientos financieros suficientes. Hemos creado un ciclo de 3 talleres que iniciamos hoy. El taller de hoy, como todos ustedes saben, va a abordar una serie de conceptos financieros básicos que lo que pretenden es que ustedes adquieran unas nociones generales suficientes que les permitan participar del resto de talleres, con lo cual nuestra recomendación siempre es, en la medida de lo posible, que nos acompañen no solo esta tarde, sino en los talleres que desarrollaremos también los días 10 y 24 de marzo. Y quizás el inconveniente de este primer taller está en que pues el perfil de público que nos acompaña esta tarde es más heterogéneo y por lo tanto el discurso o la orientación de los conocimientos que va a tratar de compartir con nosotros pues la persona que lo va a impartir, a quien aprovecho para saludar, Alberto Martín del Grupo PFS, con una amplia experiencia no solo en el campo de la financiación sino también didáctica, según me consta. Pues en condiciones normales y si estuviéramos celebrando este seminario presencialmente se podría adaptar un poco digamos a los conocimientos previos que ustedes tengan, y en este caso pues esa posibilidad de perfil heterogéneo y las barreras que representa un formato como este de Zoom pues quizás hagan que para aquellos de ustedes que tengan conocimientos un poco más amplios les pueda resultar más básico la orientación que le vamos a dar al taller y viceversa. Esperamos que no sea así. Esperamos que compartan con nosotros, tanto durante la intervención de Alberto como durante el espacio que abriremos después de ella, para las intervenciones de ustedes, para que ustedes trasladen sus preguntas, pues nos puedan manifestar eso un poco, qué les está pareciendo la orientación que se le está dando, si podemos pasar de temas más básicos, si por el contrario los temas que se están abordando deberían contextualizarse un poco más. Bueno, vamos a tratar de que dentro de las limitaciones del formato de Zoom ustedes salgan lo más satisfechos posibles de esta sesión, insistiéndoles sobre todo en eso, en nuestra invitación a que nos acompañen en las que la continuarán los próximos días 10 y 24 de marzo. Nada más por mi parte, quizás me he enredado un poco más de lo que tenía previsto. Agradecerles que nos acompañen esta tarde y dar paso a Alberto. Alberto, buenas tardes, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, pues entonces comienzo yo ya con la charla.
Bueno, ya después de la presentación que ha hecho Nuria, pues sí, efectivamente, aquí la principal cuestión que tenemos es intentar adaptar lo que en principio debería ser una charla un poco más, digamos, quizás más de hablar y más de determinados conceptos y de trabajo con hojas de cálculo y con herramientas, y adaptarla a un formato que efectivamente nos permite ser más, porque efectivamente hay una presencia, estoy viendo en cuanto a participantes, bastante alta, pero que se pierde un poco en la participación de cada uno y sobre todo lo que es la interlocución y el ir viendo, que yo vaya viendo un poco pues las opiniones, sobre todo las caras de la gente, si alguien está aburrido, el intentar modificar el nivel, porque efectivamente la heterogeneidad de los componentes pues es alta según me han manifestado. Entonces, ¿qué se trata? Este ciclo de 3 talleres, y no voy a ser muy largo en lo que es la explicación de contexto de lo que serían los talleres, vemos que hay un ciclo de talleres que efectivamente son día 24, día 10 y día 24, hoy día 10 de marzo y el 24 de marzo, y la idea es efectivamente el hacer una continuidad de los 3 talleres. Yo quiero, sobre todo, enfocar mucho hacia la elaboración del plan de viabilidad, que me parece esencial, y para eso hoy vamos a tratar una serie de conceptos financieros básicos, pero enfocados hacia ese plan de viabilidad, y por último ya es enlazar lo que es el plan de viabilidad con lo que sería la gestión de un presupuesto y la gestión de tesorería. Es decir, enlazar lo que es la parte económica con la financiación del proyecto. Entonces, como estáis distintas personas, como digo, con distintos perfiles, vamos a intentar sentar una serie de cosas fundamentales para que en el paso siguiente, en el próximo taller, ya vayamos de frente a esa elaboración del plan de viabilidad. Con esto, me gustaría empezar siempre por decir qué es lo que tenemos previsto ver en los 3 talleres. En los 3 talleres, hoy vamos a ver una serie y cuáles son los objetivos que vamos a tener con el taller de hoy. Pues es, como tenéis aquí, es acercar a la persona emprendedora a los conceptos básicos, claves para hacer la realidad de su negocio, para hacer un plan de negocio. Anticipar e identificar los errores comunes que pueden afectar a la supervivencia a corto plazo de la actividad. Es decir, aquellas cosas que los años que yo he estado un poco hablando con emprendedores y con empresarios para realizar determinados planes de habilidad y emprender negocios, que no han sido pocos, la verdad es que a Dios gracias he tenido la suerte de hacer muchísimos planes de viabilidad, el ver cuáles son los errores o las principales dificultades que nos hemos encontrado a lo largo de planificar ese proyecto. Y después, ofrecer una visión integrada de la actividad de la empresa o negocio. Es decir, por una parte, ver cómo vemos la idea de negocio, cómo la ponemos en práctica, es decir, cómo vamos viendo las distintas inversiones que tenemos que realizar, cómo vamos viendo las estrategias que vamos a definir en nuestro negocio y cómo esto va a ir teniendo un retorno vía una corriente económica y esa coordinación con la corriente financiera. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el riesgo de emprender, eso lo tenéis dentro de lo que sería el sumario, es decir, lo primero es ¿qué es el riesgo de emprender? Es el romper esa barrera de decir, nos ponemos con una idea y la llevamos a cabo. Después vamos a hablar de una serie de conceptos de gasto, coste, precio, valor, pero siempre no desde un punto de vista teórico, sino siempre cara a ir hacia la elaboración del plan de viabilidad o plan de negocio. Es decir, plasmar no hace falta hacer grandes cosas que se terminan haciendo, ¿no? Que grandes hojas de cálculo o grandes presentaciones, sino se trata de empezar por una simple cuartilla, una servilleta o algo donde de alguna forma hagamos nuestros cálculos esenciales de nuestro negocio. Entonces, ver cómo vamos a tener que ir viendo eso de gasto, coste, precio y valor, ver cómo existe una corriente real y una corriente financiera que tenemos que acompasar, porque de nada sirve ganar mucho dinero si no podemos pagar o no podemos llevar a cabo el desarrollo de la actividad, ver cómo vamos a tener que tener un circulante, una tesorería y un fondo de maniobra para realizar precisamente, para tener un dinero adicional con el cual poder realizar la actividad. Vamos a hablar algo de deuda, endeudamiento y apalancamiento financiero,
Miraremos un poco de cuestiones de financiación, préstamo, crédito, interés, amortización y carencia. Y aquí es una pena, ya os digo, por la heterogeneidad del grupo, porque igual hay determinadas personas que tengo que bajar hacia esos conceptos más esenciales, pero habrá otras personas que digan, bueno, me está diciendo obviedades o cosas muy, muy básicas. Pero ojalá que todo el mundo saquemos algún razonamiento, alguna idea fundamental de las que quiero transmitir. Y sobre todo a través de determinados ejemplos que voy a ir poniendo a lo largo del día de hoy y que es un poco la realidad práctica de lo que puede ocurrir cuando estamos en la elaboración de un plan de negocio. Y por último, porque está en el planteamiento del sumario, una pequeña referencia a la factura y otros documentos básicos, no ya en cuanto a técnicamente de lo que es una factura y todas las cosas, sino la importancia de hacer bien la factura y todos los documentos adicionales a la factura. Es decir, tener bien documentada nuestro negocio para que no haya problemas después en el caso de que las cosas marchen mal. O sea, que tengamos algún problema o haya que reclamar algún cumplimiento de alguna cosa o haya que demostrar que la mercancía está entregada en tiempo, que está hecho el servicio en tiempo. O sea, se trata de ver que dentro de un negocio se tienen que documentar bien las cosas. Dicho esto, pasamos ya propiamente a lo que son los primeros puntos y la parte un poco más etérea, que es decir, la decisión de emprender. Entonces, yo aquí sí que me gusta decir a la gente, y esto yo creo que es una pena que no estemos frente a frente para poder opinar y que sea un rollo de una persona que está así por un sistema de Zoom, pero yo a mucha gente le digo que es lo que pongo ahí en esta frase, es decir, ¿trabajamos para otra persona o creamos un negocio? Hay gente que lo que quiere es trabajar para otro. Entonces, por mucho que le digas emprender un negocio, dice, no, yo es que lo que quiero es trabajar a sueldo y no complicarme la vida, cosa que es muy bueno. Es decir, oye, mira, tú, verdaderamente yo lo que querría es tener un trabajo. El problema que tenemos en los últimos años es que la falta de trabajo nos hace la necesidad de emprender negocios y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es decir, es emprender un negocio que verdaderamente sea un negocio. No queremos que aquí la gente se ponga a emprender cosas por desesperación. Es decir, no se puede ser empresario por desesperación. Yo eso es una cosa que lo digo constantemente. En talleres de ayuda a emprendedores está claro. Dices, mira, tú no tienes trabajo, ¿vale? Es tremendo no tener trabajo, pero el empezar un autoempleo, pero empezarlo mal puede ser todavía peor, porque no es que no tengas un sueldo, es que encima puedes perder dinero. Entonces, tenemos que esperar a tener una buena oportunidad. Es decir, claro, dices, es que no tengo más remedio. Pues bueno, pues hay que decidir muy bien cuál es nuestra mejor oportunidad de ser empresarios y de tener nuestro autoempleo. En esto es donde me gusta entrar en el paso siguiente. Estoy utilizando digamos, este fosforito para ir siguiendo un poquito lo que es la presentación, que yo os digo que normalmente esto sería pues moviéndome por la pizarra o haciendo algún tipo de cosas, pero el formato nos lleva a tener que ir hacia una presentación más plana. Entonces hay factores del entorno que nos condicionan la decisión de emprender. Eso no cabe duda y eso lo hemos hablado bastante, ¿no? En una tierra como Asturias, por ejemplo, hay factores clarísimos que han condicionado en contra los pequeños emprendedores. Hay factores a favor, sí, pero hay una serie de factores en contra. Desde luego tenemos un entorno empresarial que dices, un entorno empresarial, está claro que hay determinados entornos muy rurales que no nos permiten desarrollar determinados negocios al margen de lo que nos posibilita ese entorno, y eso puede ocurrir, por ejemplo, en otras provincias españolas donde efectivamente no hay tanto sector industrial o el sector de servicios como puede haber en Asturias, pero sí que, yo creo que es un elemento de contexto que tenemos que tener muy en cuenta en nuestros planes de negocio en Asturias, en la creación de una pequeña empresa en Asturias. Que aquí el tejido empresarial, venimos de un tejido empresarial público dependiente, con grandes, ya no empresas, sino casi corporaciones, que la gente estaba con una mentalidad de decir, yo trabajo para. Entonces, ese yo trabajo para ha hecho que no haya un tejido industrial pequeñito, como puede haber en otros sitios, mucho más, no sé, el País Vasco teniendo un tejido industrial grande, pues también tiene un tejido de microempresa muy importante. Tradicionalmente el Mediterráneo también ha sido una zona
de muchísima microempresa. Entonces, ese tamaño de la empresa circundante yo creo que nos condiciona mucho la decisión de emprender. Y aquí en Asturias ha ido en nuestra contra. Esto, ya os digo, no se trata de hacer una tesis doctoral sobre las dificultades de emprender en Asturias, pero sí que nos hace pensar que efectivamente hay que buscar nuestro nicho de mercado. Es decir, pues bueno, nuestro nicho de mercado y nuestra posibilidad de atender las necesidades digamos, las necesidades insatisfechas por el mercado, y es lo que en definitiva es lo que tratamos de hacer en nuestra idea de negocio. La distribución de la población es otro elemento que tenemos que tener clara. Y aquí está, esto está claro. Efectivamente, si en nuestro entorno tenemos una distribución de población, pues, es decir, aquí sí que, por ejemplo, en Asturias tenemos un área central muy, digamos, con un grado de concentración poblacional importante, porque prácticamente en 40 kilómetros, en un radio de 40 kilómetros, es una de las conurbaciones un poco más importantes de España, que nos permite, pues, acceder a un sector de población relativamente amplio. Claro, cuando estamos en un entorno muchísimo más rural, tenemos que ver cuál es nuestra posibilidad de atender mercado. Pero no podemos establecer una escala que sea real. Es decir, oye, voy a vender no sé cuánto si no tengo a quién vender. Sí que es cierto que esto últimamente, la distribución de la población, y más en el último año, se ha roto completamente, porque nunca va a ser lo mismo desde este año de medio confinamiento. Las posibilidades de vender, y con la distribución que hay, con el incremento enorme que ha habido, ya no de Internet, sino del comercio electrónico y del cambio de las relaciones sociales debido a la pandemia, está claro. O sea, no ha habido una cosa tan importante, un factor tan importante para el desarrollo del comercio por Internet, que precisamente el confinamiento del año pasado. Digamos, la capacidad de arrastre que ha tenido el incremento, la distribución por Internet, es inmensa en el año pasado. Esto nos hace pensar que efectivamente, y esto hilo con las posibilidades de negocio, que esto es como siempre que hay un cambio importante en algo, se producen oportunidades y se producen también amenazas. Oportunidades son inmensas, es decir, ahora mismo nosotros podemos tener una pequeña página web con un pequeño comercio electrónico relativamente fácil de montar, muy sencillo, porque en coste puede ser muy sencillo, y podemos acceder a un público que no podríamos acceder. Pues se ve continuamente la posibilidad. Yo vendo una cosa y yo la presento en Internet y tengo unas posibilidades tremendas. Pero también tenemos la amenaza contraria, es decir, la gente me viene de contra. Es decir, igual que eso, todo el mundo está vendiendo y soy un nada en comparación con toda esta gente. Entonces, siempre hay oportunidades que las sabe aprovechar, las aprovecha, pero también unas amenazas. Y ya no solamente en el comercio por Internet. Y aquí sí que me gusta hacer un inciso, que es el siguiente. Esta posibilidad de venta telemática también nos ha de hacer pensar nuestras posibilidades de éxito en un comercio tradicional. Hace 5 años o 6 años ni 5 o 6 años, igual hace 2 años habría gente que podría decir, pues mira, voy a poner una pequeña tienda de ropa en mi pueblo, en mi comarca, en tal cosa. O sea, el decir, oye, mira, voy a porque mira, traigo una ropa que la traigo de tal sitio, la posiciono bien en la tienda, una tienda bonita, la gente va a estar a gusto, me va a comprar. Y hoy en día, igual las tendencias de compra en este año han ido cambiando y irán cambiando en los próximos años, y nos vemos que ese producto que nosotros pensábamos que lo poníamos en mano del consumidor y que vamos a tener una venta importante, se queda en una venta por Internet, que la gente empezamos a ver las furgonetas de Amazon y de repartos y de todas las cosas, y yo tengo que cerrar mi tienda porque mi tienda directamente no es competitiva. Bien, porque no tiene, ya no solamente por precios, es que igual no tiene la variedad que tienes por Internet. Entonces, sí que se crearán estructuras mixtas, y la gente que tenga una presencia física sí que irá hacia una presencia mixta, de forma que tenga unos catálogos. Y aquí sí que, sin ir mucho y sin meterme mucho porque tenemos mucha materia, sí que hay el problema de
lo que es la distribución por Internet con la distribución física, es decir, la presencia física con la distribución por Internet. Aquí vemos cómo determinadas marcas nos pueden estar haciendo que seamos distribuidores de una serie de marcas, que no seamos otra cosa que el elemento de prueba para que la gente vaya a nuestro comercio, se pruebe la ropa, por ejemplo, que ver la talla que es, si le gusta, si no le gusta, y que lo termine pidiendo por Internet. Con lo cual, o eso se arregla de alguna forma, ya digo, hay algunas cadenas y algunas franquicias que esto lo tienen muy arreglado, y devenga una comisión o devenga unos derechos sobre el territorio que tiene un franquiciado, pero lo que no puede ser es que nosotros tengamos un comercio abierto al público, hagamos todo el gasto, tengamos la mercancía, la tengamos bien conservada, tengamos empleados, la gente se pruebe las cosas y que la pida por Internet porque tenga condiciones mejores incluso de pago. Y esto lo estamos viendo porque en los grandes almacenes está pasando. Por ejemplo, hay veces que vas a comprar y te pone mejor precio por la tienda online que la tienda física, porque están potenciando la tienda online. Entonces, claro, el que está en la tienda física, aunque sea un empleado, después dirán que yo tengo que vender tal cantidad si me lo están vendiendo por online. Entonces, sí que ha sido un cambio fundamental y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, siguiente cuestión que quería destacar de estas cosas es que hay que trabajar previamente en el sector es una parte muy importante para tener ideas. Es decir, siempre decimos, es más fácil tener una idea de negocio cuando yo estoy trabajando en un sector y conozco las necesidades de un sector y puedo hacer unas necesidades directas o indirectas de ese sector, que no estar en mi casa y descubrir el gran negocio. Es decir, el que está trabajando ya en otro sitio tiene muchas posibilidades de crear una idea de negocio muy buena, o mucho mejor que el que está en su casa y no sabe las cosas. Aquí en Asturias hemos tenido cantidad de empresa auxiliar que ha estado en el entorno de todas estas corporaciones y estas grandes empresas que está diciendo, y es muy habitual, pues empresas de calderería, empresas de ingeniería, de determinadas cosas, que estás trabajando en una empresa y dices, pues monto mi propia empresa. Y lo que no hacen esta gente o lo que están trayendo de otro sitio, pues lo voy a hacer yo. Y eso sí que es una posibilidad que no tenemos que desdeñar en nuestra idea de plan de negocio. Es decir, la decisión de emprender está clara que está de una serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Incluso este que digo trascendental, como es el cambio tan radical que está teniendo el tema de la venta por Internet. Entonces, por comentaros, cuestiones prácticas a tener en cuenta en la decisión de emprender. Lo dicho, hay que satisfacer una demanda real de mercado. No podemos estar pensando, yo he tenido mucha gente delante planteándome negocios y sobre todo cuando hemos sido asesores de programas, digamos, apoyados públicamente para pequeños emprendedores, donde la gente no sé, pretende, tienes que decir, esto ¿es factible o no es factible? Es que tú puedes decir, mira, es que esto voy a poner tal negocio en tal sitio y dices, pero es que no vas a tener clientes. O sea, es un dato fundamental. Cuando a mí me dicen, no, voy a poner un bar, y dices, voy a poner un bar en una cafetería, que ahora es el peor de los ejemplos, porque ahora, tal como están las cosas, es tremendo. Pero el que diga un bar dice una tienda o cualquier cosa, y dice, la voy a poner en tal sitio, en tal calle, o en mi pueblo, y dices, pero ¿quién te va a comprar ahí? Y dice, no, es que la pongo ahí porque me es más barato que ponerlo en otro sitio. Y dices, hombre, pero es que igual tienes que intentar, aunque sea más pequeña o ir escalado, en otro sitio porque en tu zona no vas a tener ninguna posibilidad de venta. Siguiente paso, conocer o poder estimar los ingresos. Lo que os decía, cuando estamos hablando de planes de negocio, lo fundamental que tenemos que hacer en los planes de negocio no se trata de hacer grandes números, que ya veremos que los terminaremos haciendo, sobre todo en el taller 2 hablaremos de los números y de todas las cosas, pero sí que tenemos que decir, bueno, ¿qué ingresos voy a tener? No vale con decir, es que dices, vamos a poner ropa, dices, es que fulano trabaja, mira, yo conozco a alguien que trabaja con un 100% de margen y es un chollo porque venda, no sé qué tal. Tenemos que estimar los ingresos, tenemos que ver qué posibilidades tenemos de vender. Un poco relacionado con el punto anterior, de satisfacer una demanda real. Primero, es decir,
algo que sea una cosa novedosa en el mercado o que de alguna forma tenga una ventaja competitiva y después conocer o poder estimar los ingresos. Y por contrapartida, siempre tenemos que hacer un escandallo de costes. El escandallo de costes, la palabra escandallo, que no deja de ser una composición del coste. Si yo voy a montar un restaurante, pues yo lo que no puedo decir es voy a hacer un plato que lo voy a cobrar a 10 euros o un menú del día, lo que sea, 10 euros y no saber lo que me cuesta el menú del día. Tendré que saber cada cosa, la composición. Lo digo porque el concepto con la receta es muy fácil. Decir, oye, ¿qué me cuesta a mí pues poner un postre? Decir, oye, una tarta, si no la compro y la hago yo, ¿qué me cuesta todas las cosas? Porque yo no puedo decir, la cobro a 3 euros o a 4 o a 5 euros y resulta que es que me vale eso o más. Entonces, el escandallo de costes es fundamental. Sobre todo en hostelería se ve muy fácil, lo estamos viendo, pero me pasa con todo. Con la ropa me pasa lo mismo. Si yo tengo un margen de ropa, me puede parecer que vender un producto o un teléfono electrónico o lo que sea, es que trabajo con un margen muy bueno, pero tengo que saber cuáles son todos mis costes. Los costes de alquiler, pues decir, oye, pues mira, si yo voy a vender teléfonos, si voy a poner una tienda pequeña de teléfonos y todas las cosas, pues vendo 100 teléfonos al mes, pues 100 teléfonos al mes o 100 teléfonos a la semana, pues me dejan 6 euros, 7 euros, y esto de teléfonos, esto no sé, de cámaras de tal, de las distintas cosas, y ver que con esto voy a poder pagar todos mis costes, mi alquiler, pagar la luz, pagar los impuestos, pagar si tengo personas, todas las cosas. Entonces, realizar un escandallo de costes es fundamental. Pasamos a la siguiente cuestión, que va en línea con la anterior, es decir, hay necesidades de mercado y hay que guiarse más por lo que son las necesidades de mercado que por lo que sabemos hacer. Este es un error, entonces es un error habitual y por eso lo cualifico y vuelvo a la misma materia. Muchas veces no salimos del círculo vicioso. Un empresario no debe hacer o no debe fiarse solamente de lo que sabe hacer. Si nosotros hacemos una cosa muy bien, tenemos que tirarnos a ella. Pero no porque hagamos una cosa muy bien, tenemos que estar siempre en esa línea. Es decir, ¿qué es lo que busca el mercado? A ver, por ejemplo, imaginaros una asesoría, lo digo por conocimiento, y imaginaros que yo como asesor digo, hago siempre lo que hacía bien. Oye, pues mira, yo te llevo la contabilidad, yo te hago los impuestos, yo te hago no sé qué, yo te tal, y estoy en mi confort de hacer estas cosas. Con el tiempo los negocios cambian y hay que adaptarse. Entonces hay que adaptarse hacia el mercado. Hay que decir, oye, pues tendré que hacer otra cosa distinta porque resulta que ahora las contabilidades las lleva la gente. Oye, ahora los modelos prácticamente te los hace la agencia tributaria y sí que tienes que tener a alguien que te asesore un poco, pero no que te haga las cosas. Como esto todo. Pues lo que decía del comercio. Yo puedo tener un comercio en mi pueblo, en mi comarca, lo que sea, y decir, mira, es que ya esto incluso le he dado a mis padres o lo que sea, y dice, mira, lleva 30 años, 40 años, 50 años dando mucho dinero. No quiere decir que vaya a darlo siempre. Las condiciones van cambiando y nos tenemos que adaptar a esas condiciones. Entonces, ver qué es lo que pide el mercado. Siguiente de las obviedades, ¿qué digo? Solo son viables aquellos proyectos, en los que se prevé que los beneficios van a ser mayores que los costes. Esto es una tontería, pero es que la gente se le va a la cabeza cuando hace un plan de negocio. Dices, tienes que tener más beneficio que coste. Tú puedes tener unos precios iniciales bajos, como pongo aquí, pero que no se pueden mantener en el tiempo. Es decir, nosotros podemos entrar con unos costes más bajos, pero está claro que los costes, el precio del producto tiene que ser superior a nuestro coste variable. Eso está claro. Si nosotros vendemos, no sé, vendemos pantalones que los compramos a 8 euros, pues vamos a poner que yo tenga pongo un precio precio como de mercadillo. Consigo vender pantalones, comprar pantalones a 8 euros y digo, mira, voy a venderlos. Y digo, pues mira, voy a hacer una promoción y los voy a vender a 5. Y empiezo a venderlos a 5 para que tener gente y todas las cosas. Pero no puedo permanentemente vender a 5 si me cuesta 8, porque estaré perdiendo y eso no tiene
no tiene posibilidad de mantenerse en el tiempo. Digo que precios iniciales sin mantenerse en el tiempo porque tenemos unos ejemplos claros de éxitos empresariales en los que se trata de empresas que entran a precios muy bajos durante mucho tiempo. Son cuestiones muy especiales. Es decir, todo el mundo sabe, por ejemplo, que Amazon empezó perdiendo muchísimo dinero durante muchos años. Alibaba, todos los AliExpress, todas las cosas, todos están perdiendo al principio pierden mucho dinero, pero van cogiendo un posicionamiento de mercado. Incluso todo lo que son redes sociales y todas las cosas empiezan con precios o gratuitos o con precios muy bajos, pero no se pueden mantener en el tiempo. Siempre habrá un momento en que nuestro plan de negocio tengamos que decir, tenemos que ir incorporando o tenemos que ir teniendo un horizonte, un diagrama temporal donde, digamos, vamos a aguantar 2 o 3 años con un no beneficio, con una pérdida, y a partir de ahí vamos a tener ya un fondo de comercio o algo que nos permita ir hacia una escala superior. Entonces, siguiendo con estos puntos, debemos conocer bien los costes para calcular así el valor de la inversión cuando tenemos que hacer inversiones. Es decir, ahí ya estamos, digamos, aumentando la dificultad del asunto. Si yo tengo, por ejemplo, con esta tienda de ropa que vamos a decir, ya tenemos una tienda de ropa y dice, yo compro ya vamos a poner unos pantalones que sean un poquito que sea una tienda ya más tal. Dice, yo compro estos pantalones a 15 euros y los puedo vender a 60. Pues tenemos que ver, cualquiera que diga, es que si compras a 15 y vendes a 60, que puede ser unos precios perfectamente lógicos dentro de la distribución en textil, y dices, es que si compras a 15 y vendes a 60, es un chollo. Bueno, tendremos que ver el resto de cosas, si efectivamente estamos en esa posibilidad de poder atender a todos nuestros costes, porque resulta que igual tenemos unos alquileres y una serie de cosas que no nos permiten seguir vendiendo o seguir con el negocio, aunque aparentemente estos costes, los costes unitarios del producto sean muy bajos en comparación con los precios. Es decir, tener todos los costes, cubrir los costes, que nos referiremos a continuación. Siguiente cuestión. Es fácil que un emprendedor, movido por el entusiasmo de su proyecto, subestime o sobrevalore los beneficios. Esto es muy habitual. Aquí la gente piensa que va a vender muchísimo y lo que hay que ponerle es los pies en el suelo y decirle, pues mira, igual no, las cosas no son así y no son tan fáciles y verdaderamente no vas a vender tanto. Entonces, no nos entusiasmemos seamos realistas en las previsiones. Hay que ser realistas en todos los sentidos, tampoco tenemos que ser excesivamente pesimistas, pero sí que tenemos que tener un realismo en la posibilidad de conseguir beneficios. Y después, un error fundamental que suele ocurrir en los planes de negocio es el cálculo de las necesidades financieras. Es muy fácil que nosotros pensemos poner un negocio y al final, como se dice, todo al cocer mengua. Entonces, mengua porque los ingresos generalmente tardan más en llegar y en cambio los costes empiezan a crecer. Entonces crecen y el beneficio se nos escapa. Entonces los costes, es muy fácil que tengamos costes ocultos que no hayamos identificado. Es decir, que no nos lleguen los ingresos tan fácil como nos tenían que llegar y tenemos que tener una previsión de necesidad financiera, de holgura financiera, para que tengamos unos costes, sobre todo en los primeros momentos, unos costes de arranque, que poderlos cubrir suficientemente. ¿Vale? Entonces, pasamos al siguiente de las pantallas. Y estas necesidades financieras, entonces decimos, tenemos que identificar todos los costes iniciales y de continuidad con nuestro proyecto, para tener esa mínima garantía de no quedarnos ni cortos ni muy largos en las necesidades financieras, ir adaptándonos a cada momento. Entonces, ese es el concepto de margen de maniobra, es decir, el tener una holgura suficiente con la cual poder esperar que esas corrientes de ingresos se vayan acomodando sucesivamente a los costes y con eso obtener el beneficio. Otra de los puntos, que es otro concepto fundamental que tenemos que ver hoy. Ya os digo, os dejaré la presentación porque yo creo que aquí la idea es
sacar algunas ideas fundamentales que yo quiero reforzar o que quiero remarcar y que alguno de vosotros, pues otros dirán, pues lo tenía claro, pero habrá gente que dice, bueno, pues voy a darle una vuelta a esto, ¿no? Dice, a más deuda, más activos. Es decir, si nos vamos a sectores industriales respecto a sectores de servicios, vamos a poner el caso del que decía de la asesoría, un abogado, un ingeniero, alguien que sea un profesional y que monta no sé, un abogado que monta su despacho, su bufete, y dice, bueno, pues yo tengo servicios y yo vendo mis propios servicios. Entonces, lo que es las necesidades son más pequeñas, es decir, las necesidades de puesta en marcha, y después, mira, yo con un local, que puede ser pequeñito al principio, con un poco de mobiliario y con poco más, pues con unos suministros mínimos de internet, de teléfono, de todas las cosas tal, pues lo que me arriesgo es mi retorno, es mi sueldo, ¿no? Pero en el momento que estamos en sectores industriales, está claro que tenemos que tener más activos y sí que es verdad que a más activos pues hay más posibilidad de generación de recursos, es decir, la maquinaria está claro, pero tenemos más coste, desde luego, en sectores industriales tenemos más coste y más riesgo, con lo cual es más importante el realizar un plan de negocio. Siguiente de los puntos que quería resaltar, muchos negocios no podemos emprenderlos por carecer de financiación adecuada. Este es otro de los puntos esenciales para evitar errores en el mundo de los planes de negocio. Hay muchas veces que no vamos a llegar a una escala mínima. Es decir, tenemos un negocio y pensamos que es un negocio maravilloso. Y decimos, tenemos un negocio maravilloso, pero si no tenemos financiación no nos sirve de nada. Y pongo aquí, por ejemplo, casos. Por ejemplo, programas informáticos. Yo puedo tener una app, digo, oh, es que soy un programador muy bueno y voy a desarrollar una app que va a servir para, ya no te digo, para mandar mensajes entre personas, chatear y no sé qué tal. Porque es que hasta que no tienes una implantación mínima, pues imaginaros WhatsApp, Facebook y todas las cosas, hasta que no tuvieron millones y millones de personas funcionando. Da igual que tenga 10.000 personas. Y yo, por ejemplo, lo he vivido con algunos programas similares a estos españoles que estuvieron en rondas de inversores y que no llegaron a tener los mínimos suficientes. Algunos los llegó a comprar Telefónica y no llegó a tener el suficiente desarrollo. El de los huesos de aceituna es un caso que me hace gracia, que es por ejemplo, esta es una posibilidad que dices, huesos de aceituna o cualquier subproducto que dices, mira, yo voy a emplear huesos de aceituna porque resulta que estos se emplean para no sé, pues como igual que en las calderas, pues se emplean los pellets y todas estas cosas de la biomasa, pues dice, pues mira, esto se emplea en centrales o lo que sea y resulta que es un subproducto, no cuesta nada, lo compro y tal. Esto yo lo llegué a ver. Y entonces dices, vale, pero ¿qué cantidad de huesos necesitas? ¿O qué cantidad de pellets o de biomasa necesitas? Al que tú puedes ofrecer biomasa a gente para decir, mira, es que para tu caldera necesitas no sé qué tal, pero tengo que dar un abastecimiento y una seguridad. Y sobre todo, tengo que tener una cantidad de inversión muchas veces enorme para tener las suficientes existencias como para que el negocio sea factible. Entonces, hay una escala mínima y esta es otra decisión fundamental en los planes de negocio. Hay negocios que empiezan con escala mínima. Yo no puedo pretender hacer una empresa industrial si voy a tener que invertir en una máquina que no voy a poder comprar. Entonces, esa escala mínima me hace que tendré que tener una financiación, un plan y unas expectativas en más largo plazo para llegar a esa escala mínima. ¿Que el riesgo es consustancial con el empresario? Es un último planteamiento que me gusta potenciar o resaltar cuando digo estas cosas. Es decir, más expectativa de ganancia supone más riesgo. Eso está clarísimo. Entonces decimos, muchas veces es mejor no afrontar determinados riesgos y encontrar una escala más pequeña. Y hay otras veces que esa escala o no es posible o tenemos que pegar un salto porque en esa escala o no tengo la posibilidad de ofrecer, vamos a poner que yo pongo una tienda en mi pueblo, en mi barrio de tema electrónico, resulta que tengo 4 teléfonos y
y un smartwatch y no sé qué tal. Y dice, pues que la gente se me marcha al MediaMarkt o se me marcha no sé qué porque tiene un grado de oferta enorme y a mí no me mira un poco el escaparate, pero no me compran nada. Entonces, hay veces que tenemos que tener esa escala, no es una escala inmensa, pero sí que es una escala que yo tengo que tener un estocaje mínimo, una variedad en mi tienda para que me compren y que no se me escapen a otro sitio. ¿Vale? Entonces salimos a la pantalla siguiente y vamos a la otra parte que teníamos dentro del sumario, que va enlazada, todas van enlazadas, todas las voy a comentar de una forma similar con lo que opino yo cara a ese plan de negocio, y es los conceptos de gasto, coste, valor y precio. Bien, con independencia que aquí tenéis pues lo que dice lo que es la RAE, que es gasto, que dice una tontería, la cantidad que se ha gastado, que se gasta. O sea, la propia definición dice lo mismo. Y la RAE dice el coste, gasto realizado para obtención o adquisición de una cosa o de un servicio. Para nosotros lo que yo potencio de la diferencia entre gasto y coste es que gasto es un concepto genérico. Gasto es lo que yo gasto, es lo que gasta una persona en su ámbito particular, una familia gasta tanto al mes y todas las cosas. El concepto de coste está relacionado más con la composición del coste de un producto. Es decir, el gasto es muy genérico, una empresa gasta en comprar productos, gasta en suministros, gasta en personal, gasta en muchas cosas. Pero todos esos gastos se convierte en el momento en que nosotros los identificamos y los pasamos de ese concepto genérico a un concepto de coste, se trata de ir hacia un producto en concreto, es decir, cuánto es el coste de producir un tornillo, por ejemplo. Es decir, yo tengo mi empresa tengo una empresa que hace tornillos, vamos a poner, que puede ser, no tiene por qué ser una gran acería o lo que sea tal, sino dices, oye, pues mira, yo tengo un torno, yo tengo una máquina de hacer tornillos, o me corta el acero, metal, lo redondea, tal, lo rosca y me sale el tornillo. Pues habrá una serie de gastos que serán todos los elementos que me suponen a mí un gasto. Y el coste está relacionado con lo que es el coste de hacer una determinada cosa o servicio, es decir, que el coste asociado a cada tornillo. Este concepto es un concepto que ya veremos que no es tan fácil como parece, el determinar el coste de los productos. Entonces, desde el punto de vista del emprendedor, el coste o costo, en algunas terminologías es coste o costo, es el desembolso que realizamos para la fabricación de productos o la prestación de servicios. Y así lo vamos a tener en cuenta para determinar nuestra viabilidad de negocio. Es lo que decimos, ¿qué es lo que gastamos nosotros que se transforma en un coste de un producto determinado? Y ese coste es lo que nos dice, oye, yo para ese tornillo he gastado energía, he gastado personas, he gastado amortización de la fábrica, he gastado todas las cosas, y al final todos esos gastos se convierten en un coste de 0,3 céntimos o lo que sea en el tornillo. Es decir, es una transformación de gasto a coste. Y este coste, aquí es lo mismo que os he dicho, mientras que el concepto del gasto es mucho más genérico, el concepto de coste es una inversión necesaria para producir un producto, ¿vale? Y entonces ahora es donde en el paso siguiente vamos a hablar de lo que es los distintos conceptos de gasto y de coste, que ya os digo que lo voy a enfocar siempre hacia el plan de viabilidad. Primera de las diferenciaciones. Diferenciar gasto, hablábamos de gasto y de coste, pero tenemos que diferenciar gasto frente a inversión. También en los dos casos, gasto e inversión es una salida de dinero de la empresa. El gasto tiene que ver con un gasto concreto que se va a materializar a corto plazo. El gasto es inmediato, se gasta bien en un gasto que se incorpora al coste de los productos, pero es un gasto inmediato. La inversión es un gasto a largo plazo, es decir, el gasto se convierte en inversión en el momento en que, en lugar de deshacerse en este momento, de transformarse en este momento en existencias o entrar dentro de la inversión productiva, se produce una inversión
que se va a materializar a lo largo de varios años. Entonces, Alberto. ¿sí? Sí, soy Nuria. Mira, tenemos una pregunta a través del chat que yo creo que es oportuno Vale, es que yo trasladarte no antes de estoy que viendo continuemos. Sí, sí, vale, no las no te veo. preocupes que Sí, para eso estoy yo. sí. Mira, una de las personas que nos acompaña, Pedro López, pregunta si hay alguna estimación o alguna guía de qué porcentaje deberían suponer los gastos fijos o generales de una empresa del área de servicios, así en general. Uy, eso sí que es difícil. Voy a ir respondiéndolo a lo largo de esta De diapositiva y de acuerdo. la siguiente. Muy bien. Porque precisamente iba a entrar ahora en un concepto fundamental, que es la subactividad. Y es De ahí acuerdo. donde vamos a hablar. Vale, dime si hay alguna cosa, porque yo Sí, en sí, sí, este no te formato preocupes. no puedo interactuar con las No, no, personas. yo estoy al tanto, no te preocupes, tú Vale, sigue que cuando haya cualquier cosa te voy diciendo. vale. Aquí, enlazando con esa pregunta, aquí yo quería hacer incidencia en cuando hacemos un plan de negocio, yo hay una serie de elementos, hay hasta 3 cuestiones que son muy difíciles de evaluar. Y la primera o 3 factores, no son cuestiones, son factores que me plantean muchísimo problema en los planes de negocio. Y es la subactividad. Y aquí es donde enlazo con lo que nos acaban de decir. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando decimos un tema, por ejemplo, vamos a poner el número de horas, vamos a verlo con un ejemplo que tengo yo cercano, que es, a ver, os digo, hay 3 cosas. Voy a empezar entonces por la anterior y enlazo con la pregunta. Dentro de las 3 cosas que creo debemos pensar mucho en un plan de negocio, una de las cosas es saber cuál es la unidad de nuestro producto, es decir, qué es lo que estamos vendiendo. Estoy entrando directamente a fondo en lo que es en el problema de la realización de un plan de viabilidad. Es decir, ¿qué vendemos nosotros? Porque esto nos va a determinar la escala y todo el planteamiento económico de nuestro negocio. Y cuando os pongo un ejemplo, ahora que os pongo un ejemplo, enseguida lo comprenderéis. Vamos a decir, por ejemplo, dices, yo tengo una asesoría, yo tengo una ingeniería, yo tengo un servicio, por ejemplo, un servicio. Dices, ¿qué vendo yo? ¿Qué unidad de venta tengo? En todos los sitios tenemos que pensar qué unidad de venta tengo. Entonces dices, yo no vendo un servicio de hacer un impuesto sobre sociedades. Sí, lo vendo porque se factura así, ¿no? O se factura mediante una iguala, lo que sea. Pero eso, yo tengo un conjunto de productos, no puedo decir vendo esto tal, porque tengo que estimar una unidad de producción. Igual que en una ingeniería, dices, ¿qué vende una ingeniería? ¿Vende un proyecto? Sí, vende un proyecto, porque dices, mira, un proyecto de llave en mano de una instalación de tal. Vale, pero ¿qué vendes? ¿Vendes eso? Porque eso hay proyectos más grandes, más pequeñitos, más tal, y yo tengo que hacer un plan de negocio para saber qué escala tengo que tener, qué inversiones tengo que tener, qué gente tengo que tener. Cuando son servicios, fundamentalmente lo que tengo son personas. Entonces, ¿qué es lo que vende una empresa de servicios? Una empresa de servicios fundamentalmente lo que venden son horas. Y esa es la unidad fundamental, las horas, generalmente, ¿eh? Y en cada caso concreto tenemos que pensar. Yo si tengo una empresa de asesoramiento, soy un abogado o lo que sea, vendo horas. Porque dices, vendo horas de servicio. Incluso tengo un taller de coches y dices, ¿qué vendes? ¿Vendes aceite? ¿Vendes cambios de aceite? ¿Vendes cambios de correa? ¿Vendes horas también? Horas con unos costes asociados, unos costes indirectos asociados. Yo vendo horas porque digo yo, ¿qué me cuesta tener a mí a un administrativo? Pues mira, a mí al tener un administrativo me cuesta, o una persona, bueno, un administrativo cuando digo una persona digamos, de un nivel, digamos, de trabajo continuo, tal. Y dices, oye, pues me cuesta 25, vamos a poner que digo, me cuesta 25.000 euros al año. Que me dirá alguien, joder, qué barato, qué poco pagas a la gente, y otros, joder, ya, qué barbaridad tal. Estoy hablando de coste de empresa. Siempre que hablemos de personal, ya lo hablaremos en el próximo taller, hablaremos de coste de empresa, es decir,
sueldo más seguridad social. Y aquí hay pequeños emprendedores que se me tiran las manos a la cabeza cuando se dan cuenta de lo que cuesta tener un empleado. Porque claro, dice la gente, bueno, pues dices, ¿cuánto vas a pagar a tu empleado? Y dices, tanto. Y dices, vale, pero le vas a pagar eso y le tendrás que pagar eso más el coste de seguridad social y los gastos que lleva fundamentalmente el coste de seguridad social, con lo cual tienes ahí casi otro 40% adicional. Entonces, el elemento de lo que voy a vender es esencial y los costes fijos van asociados. Voy a hacer un reparto de esos costes fijos para tener a cuánto puedo vender la hora de trabajo. Si os decía que yo vendo horas y digo yo, mira, tengo una persona que me vale 25.000 euros. Vale. Resulta que me trabaja 1.000. Otra de las cuestiones que vamos a hablar. Y me estoy adelantando un poco, pero igual lo descoloco, pero creo que merece la pena. Cuando hablemos de las horas que trabaja una persona, tenemos que ver el concepto en servicios de hora facturable. Y entonces aquí puedo decir, ¿cuántas horas facturables tiene una persona que en un determinado, por ejemplo, yo mismo, yo soy asesor de empresas o consultor, tal, ¿cuántas horas puedo facturar yo al año? ¿1.800 que trabajo? Jornada estándar, por decir una. No, yo tendré 1.000 horas, porque no estoy todas las horas facturando, estoy horas pues leyendo cosas, reciclándome, haciendo las facturas o diciendo que hay que facturar, haciendo labor comercial, todas esas cosas son horas improductivas que van a tener que ir sobre las horas productivas. Al final, yo de 1.800 horas facturables tengo 1.000. Pues si yo voy a tener un coste de 25.000, entre 1.000 me sale a 25 euros la hora. Coste directo. Y a ese le tenemos que meter todos los costes fijos. Le tenemos que decir, oye, pues mira, ya esos 25, por cada hora que tú trabajas, resulta que el alquiler de tu despacho vale 3 euros, o lo que sea, por el número de horas que está previsto hacer. Por eso es muy importante saber cuál es la escala y cuál es la unidad productiva. Es decir, cuánto necesito de, por ejemplo, de luz, de teléfono, de seguro de responsabilidad, no sé, de aplicaciones informáticas, de estar colegiado en tal sitio, de asistir a cursos, de tal. Al final me dices, oye, mira, es que de 25 me salió a 40. Igual dice, oh, pero si yo quería vender a 35 euros la hora, o un taller. Y dices, oye, mira, yo es que esto lo estimo, porque al final lo que vendes, si son horas, te tienes que decir, pues mira, un cambio de aceite pues me lleva tanto tiempo, o un cambio de correa de distribución me lleva tanto tiempo y te lo cobra tanto. Entonces, enlazando con la pregunta que decíamos, ¿cuántos costes fijos tiene que tener un negocio? Va en función de la escala del negocio. Y los costes fijos, claro, si el negocio es pequeñito, pues tenemos que acompasar los costes fijos al negocio que tenemos. A medida que tenemos más posibilidad de tener más gente, esos costes fijos pueden ser mayores. Los costes fijos los tenemos que ver en su conjunto. Es decir, si nosotros podemos vender a un precio determinado, os ponía de decir, oye, yo me voy a poner a prestar un servicio y no me van a pagar, el mercado no me va a pagar más de 40 euros. Entonces, si no me va a pagar más de 40 euros y yo necesito 25 porque por el convenio colectivo o lo que sea, la persona me va a llevar 25, pues 40 menos 25, 15, pues tendré que decir, es que cualquier coste fijo que se me escape de eso, salvo que yo tenga una subactividad y pueda trabajar mucho más, aquí estamos con lo de subactividad. Si yo resulta que soy un abogado, empiezo a trabajar y no me entra nadie, tengo muchísimas horas. No es que trabaje 1.000 horas, es que igual trabajo 100 al año, porque es que no me viene nadie. Entonces, cada hora de trabajo, si yo imputase los costes fijos a las 100 horas en lugar de a las 1.000, la hora se me desproporciona. Entonces tengo que decir, ¿cuál es el alcance de negocio que puedo tener? Cuando somos una persona no tenemos capacidad de decisión, pero cuando tenemos la posibilidad de decir, oye, yo voy a crear esto y voy a poner un pequeño despacho, una ingeniería de 3, 4, 5 personas, tal, tengo que saber qué capacidad, qué volumen de negocio voy a tener, porque en función de ese volumen de negocio podré contratar más o menos personas y podré adaptar mis costes fijos
a mi plan de negocio. Entonces, es decir, ¿el plan de viabilidad es una cosa meramente teórica? No, el plan de negocio se trata de pensar. No se trata de hacer una hoja de cálculo preciosa para el banco o para una subvención o lo que sea, que también, que hay veces que hay que hacerlas, pero se trata de pensar y decir, a ver, voy a pensar, nos vamos a sentar, vamos a decir, ¿a cuánto podemos vender? ¿Cuántas horas podemos vender? ¿O cuántos kilos podemos vender? Porque digo que el elemento que os decía, decía, los tres problemas para un plan de negocio es la unidad de venta, que pueden ser horas, pero en muchos casos son kilos o unidades o lo que sea. Porque kilos, digo, pues hay veces que dices, oye, yo lo que vendo son kilos de producto. Estoy en una frutería, igual vendo kilos de producto, siempre que el negocio sea equivalente, o sea, sea homogéneo, que no haya grandes diferencias entre unas cosas y otras. Porque resulta que lo que me cuesta mover un kilo es igual que sea de una cosa que de otra, o similar en cuanto a costes. Pero, la imputación, digamos, de los costes fijos se puede hacer por kilos. En otros sitios son por horas, como digo, y en otros casos son por unidades. Si vendo teléfonos o vendo ordenadores, pues no voy a decir por kilos, será por unidades de una determinada venta, ni por horas, lógicamente. Entonces, la unidad de mi venta, la subactividad, es decir, la imputación de los costes fijos, es decir, cuánto voy a poder yo vender. Es decir, cuanto más venda, más rotación tengo de las existencias, más todas las cosas y más barato puedo vender a su vez. Cuanto más venda, si son existencias físicas, más puedo bajar el precio. Si son horas, más puedo bajar el precio. Porque si en lugar de 1000 horas trabajo 1600 horas, pues me baja el coste por hora y el número de coste y el coste fijo a su vez que imputo a esas horas también baja. Entonces, es una cosa que es difícil. Esos costes fijos me van a depender del tamaño del negocio y del propio precio al que yo puedo vender y de los costes variables que yo puedo tener. Es decir, muchas veces no empezamos diciendo cuáles son las inversiones necesarias, sino tenemos que decir cuáles son las inversiones que el negocio me puede aguantar. Porque igual lo que tenemos que decir es que tenemos que hacer unas inversiones muy pequeñitas. Hay sectores industriales donde las inversiones están claras, porque mira, o tienes esta máquina o no produces. Pero hay veces que lo que hay que hacer es minimizar los costes fijos. En servicios hay muchas veces que dices, pues mira, pues hay que empezar con una mesa, una silla y poco más. Y hay veces que dices, no, porque el volumen me permite ya el tener una imagen, el tener unas instalaciones más potentes, el presentarme al mercado de una forma más potente, ¿no? Entonces, sigo un poco en esta idea y si cualquier pregunta que tengáis me la canalizáis porque ojalá esto fuese un diálogo y no este rollo, pero bueno, intentamos el resaltar estas ideas. Costes fijos, directos versus indirectos, es decir, directos frente a indirectos o en comparación con indirectos, variables frente a fijos y los gastos generales de fabricación. Voy a ir más rápido porque me estoy alargando y ya llevamos una hora y quiero acabar en plazo, en tiempo y poder comentar alguna cosa, si tenéis preguntas. Esta es otra de las clasificaciones que tenemos que tener. Hay costes directos, como estamos hablando, de que era lo de los tornillos y de todas las cosas y la imputación de horas, y los costes indirectos. Estos costes indirectos los vamos a imputar a los directos de forma que tengamos el coste total. Esta relación de costes directos e indirectos es muy parecida a la de costes variables frente a fijos. Y va precisamente porque estos costes directos generalmente tienen una relación muy con los variables. Es decir, el coste directo del producto va intrínsecamente, el hacer cada tornillo es efectivamente a más tornillos, más coste variable. Pero la diferencia es que la variabilidad no es exactamente, no todos los costes variables son directos al producto. Esa es la diferencia. Hay unos costes fijos de la instalación que no los puedo evitar y unos costes variables. Pero estos variables hay muchos que van directamente al producto, pero hay también otra variabilidad que no es estrictamente frente al producto. No me voy a parar mucho porque generalmente se emplean de una forma muy similar cuando se habla de directos, indirectos, variables y fijos, aunque ya digo que no es exactamente lo mismo. Y los gastos generales de fabricación, no quiero hacer referencia a otra cosa que a esta cuestión de decir, yo tengo generalmente unos costes directos
que generalmente son existencia y mano de obra. Estos gastos directos que he hablado aquí son existencias, o sea, materia prima y mano de obra. Y después hay unos gastos generales de fabricación que se añaden a esos directos. Y después vienen los indirectos, que es la imputación de toda la maquinaria y todas las demás cosas. Entonces, aquí está el problema del reparto de costes, y ya os decía que había desarmado un poquito el planteamiento, porque sí que esto me ha adelantado, que es el problema del reparto de los costes, las amortizaciones de la maquinaria, cómo imputar esas amortizaciones, que es un poco lo que os adelantaba con el tema de decir, cuanto más producto haga, las amortizaciones también de la maquinaria son más fácilmente llevables. A ver, el concepto de amortización que vamos a ver ahora, y todo esto enlazado con los costes de estructura y sobreactividad a los que me he referido. El concepto de amortización, que quiero hacer referencia rápidamente. El concepto de amortización lo veré en una diapositiva posterior. Tenemos que tener en cuenta que una cosa es la amortización contable y otra cosa es la amortización desde un punto de vista del plan de negocio. La amortización no deja de ser, para nosotros, desde el punto de vista del plan de negocio, la imputación de la maquinaria, cómo se va llevando al coste del producto. Es decir, cuánto tiene que aguantar cada unidad vendida por el coste de la maquinaria y de todos los elementos fijos que tengamos. Entonces, lo que os decía, que el problema es determinar cuándo un coste es variable, que no es tan fácil, porque hay costes que verdaderamente no tienen una variabilidad tan sencilla. Es decir, nosotros cuando decíamos yo monto un despacho, monto una tienda, y hay costes variables que no son tan fácilmente ni determinables porque se me escapan y no los controlo, sino que además pueden crecer de una forma muy extraña. Hay costes variables que son tremendamente, que guardan una relación tremendamente proporcional con la actividad, como puede ser, yo tengo materia prima, pues si hago tornillos, efectivamente el acero va a ser un coste variable clarísimo. Pero después tengo unos costes variables que me van a dar problemas, que me van a poner que son aquellos que suben a cachos. Es decir, yo puedo tener tornillos y el coste variable lo tengo, pero llega un momento en que meto otra maquinaria más, y entonces, en función de que tenga más maquinaria o no, resulta que igual la electricidad me cuesta más barata, o puedo acceder a unas condiciones de materia prima más ventajosas y, por tanto, ese coste variable me baja a subir. Es variable, pero no es del todo variable. Este es el concepto de costes de semivariables, pero además le añado crecimiento por escalones. Este es, por ejemplo, el concepto de una máquina nueva. Es decir, yo tengo unos costes variables y en el momento en que meto una máquina nueva me cambia completamente los costes. Entonces, aquí es donde tenemos que decir, yo tengo una variabilidad en los costes que no tiene por qué crecer, lo voy a poner así, sino que igual va a escalones, y lo tendremos que tener en cuenta en nuestro plan de negocio. Paso a la diapositiva siguiente, intento ir rapidito ya, para tal. Precio y valor. Aquí deciros que voy a saltar de cuestiones teóricas, que dice el precio, pues es el valor que se estima de algo, ¿no? Pues es decir, la cuestión es que el precio se relaciona con el mercado. A diferencia del coste, que se relaciona con el producto, el precio se relaciona con el mercado. Es decir, muchos negocios el precio viene dado. Son ejemplos elásticos que se dice. Es decir, si yo voy a vender, os voy a poner un ejemplo. Yo me pongo a vender lo que decía de los teléfonos. Si vendo terminales Samsung, Xiaomi, Apple, no sé qué tal, y resulta que yo tengo una tienda, está claro que el precio al que yo puedo vender me viene dado por el mercado. Porque si yo voy a vender un Xiaomi no sé qué tal o un Samsung Galaxy no sé cuánto tal, la gente me va a mirar por internet exactamente siempre el precio, y ya va a tener un precio dado por el mercado, porque la claridad del precio es clarísima. Entonces, yo sobre ese precio tengo que adaptar mi estructura de costes para poder vender a ese precio y sacar algo de dinero. Si tengo una tienda, es decir, si yo voy a vender tantas cosas y el precio me viene dado, ya tengo que adaptar mis costes. En cambio, en un sector más industrial ocurre al revés. Es decir, el coste viene de la acumulación de trabajo. Este valor, el coste, el valor del producto, viene de la acumulación de trabajo. Es decir, viene desde el punto de vista de la producción. Viene como una acumulación. En los tornillos que os decía,
el tornillo, el mercado no pone el precio lo pone la producción. Si hay una serie de fábricas que pueden hacer a 0 más horas de máquina, más no sé qué tal, y lo pueden hacer a 0,3 no sé qué tal, dirá, más un margen de venta razonable, lo puedo vender a 0,5 no sé qué tal, y vendrá otro y dirá, pues lo hago y lo ajusto. Entonces viene desde el lado de la oferta, no desde el lado de la demanda. En el caso es decir, ¿a qué se puede, el valor más pequeño al que se puede vender algo? Que se convierte en un precio con el margen. Es decir, es un valor que viene desde el punto de vista, los industriales vienen desde el punto de vista de la empresa y los precios en los servicios y en determinados productos genéricos de venta me vienen desde el mercado. ¿Vale? A esto nos hace que tengamos que hablar muchas veces de valor de adquisición, valor contable, valores de uso y valores de liquidación. Pero yo creo que esto es meternos en todas estas cosas, lo tengo aquí como posibilidad, pero yo creo que sería, solo quería aquí puntualizar que una cosa es, efectivamente es algo, lo que me vale una cosa, después es el valor que tengo verdaderamente contable, pero después hay un valor de uso. Esta cuestión viene sobre todo en lo que es los inmovilizados. Y decíroslo porque sí que lo podremos utilizar dentro del plan de negocio y lo tengo que adelantar. Aquí la cuestión es la siguiente. A ver cómo voy de tiempo. Aquí la cuestión. Yo puedo tener un valor de una maquinaria que tenga un determinado valor de adquisición. Después puedo tener un valor que en mi contabilidad puede reflejar una determinada cuantía. Pero viene determinada por una amortización contable. Pero mi valor de uso de ese elemento puede ser muy distinto. Y por último, sería el valor si yo quisiese vender ese elemento. Estos términos de valor contable, valor de uso, valor de liquidación, que se ve muy fácil. Por ejemplo, yo compro una mesa y dice, oye, ¿cuánto me costó la mesa? 100 euros, ¿no? Vamos a poner 100 euros. Y dice, ¿cuánto la amortizo cada año? 10%. Pues cada año, pues dice, al cabo de 5 años, pues igual lo tengo en 50. Dice, pero ¿cuál es mi valor de uso? Dice, para mí 100, porque está como el primer día. Y me vale 100, aunque contablemente sea 50. Y después el valor de liquidación. Pero si la voy a vender, ¿qué vale? Pues mira, ni 20, porque como está usada, no me da nada por ella. Son conceptos que vamos a tener que trabajar. Voy a ir rápido. Alberto, te paro de nuevo. Otra pregunta. Tenemos a una persona que nos hace una pregunta en relación a una empresa que gestione tanto productos como servicios. En ese caso, ¿cómo sería la gestión de los costes? ¿Si tendría que tenerlos en cuenta en conjunto, por separado, los de servicios por un lado y de productos por el otro? En mi opinión, tenemos que tenerlo por separado, claramente. Tenemos que ver cuál es la unidad de servicio y cuál es la unidad de producto. Y veremos en los próximos talleres cómo los planes de negocio muchas veces no es un solo plan de negocio. Claramente, muchas veces no es un solo producto, pero muchas veces no es un solo plan de negocio. Os pongo un ejemplo. Hay muchas veces que hay planes de negocio que son a muy largo plazo o que se complementan. Es decir, hay muchas veces que dices, oye, yo voy a poner, no sé, el caso, por ejemplo, de los estancos, por ejemplo. Yo tengo un estanco no es bueno porque es libre, no es libre, pero bueno, dices, voy a poner pues, ¿por qué los estancos van estanco con lotería o estanco con kiosco? ¿O por qué las loterías van con...? Hay determinados servicios, hay determinados comercios que tienen que combinarse, porque dices, oye, mira, combino esto porque ya que estoy, me permito hacer determinadas cosas. Y hay muchos negocios que sí que son producto y servicio, y muchas veces el servicio va relacionado con el producto porque es una asistencia técnica del producto o un mantenimiento o lo que sea. Entonces, ahí tendríamos que considerarlo como dos negocios distintos. Aunque sean consistentes, pensar cada uno por un lado el producto y por otro lado el servicio y después cohesionarlos. En la pantalla esta que os pongo, pues es un poco, es el precio frente a coste, el definir la estrategia, porque hay productos como los tornillos que habíamos dicho, donde la estrategia es generalmente es una estrategia de coste, de ir al mínimo coste posible con la mayor calidad de producto. Puede ser un producto mucho más elaborado dentro de los tornillos y todas las cosas, pero va en una estrategia de coste. Tenemos que intentar el coste el más bajo posible. ¿Sí? ¿Sí, Nuria? Pensaba que me hacían una pregunta.
Y después hay la estrategia ya de precio, que efectivamente es donde ya es el producto, ya tiene una marca, ya tiene una cosa que es que nos lleva a esa estrategia de lujo y de posicionamiento, que eso es una de las cosas que vamos a definir también dentro del plan de negocio. La imagen esta es esto, que los productos genéricos el precio lo pone el mercado, es decir, yo vendo lavadoras, pues vendo lavadoras y la gente sabe a cuánto puede vender las lavadoras. Pero en cambio, en la estrategia industrial me viene desde la industria, me viene un coste, lo que os decía, es el menor coste posible que se puede hacer, es el que me va a determinar los precios. Siguiente pantalla que vamos a ver es decir, es lo que os decía, y aquí voy a hacer solamente una pincelada, hay determinados productos que por extremo ya son elásticos o inelásticos, es decir, hay determinados productos muy sensibles al precio y hay otros que son muy poco sensibles al precio. Entonces, hay productos que cualquier variación en el número de unidades me puedo producir más o menos, es decir, cuanto más inelástica sea, produce más efecto y cuanto más elástico sea, produce menos variación en el precio. Es decir, hay productos que yo tengo que tener claro en mi plan de negocio que por mucho que produzca o por mucho que tal, el precio va a ser el precio al que lo voy a poder ofrecer va a ser muy similar. Y hay otros que efectivamente sí que puedo tener una mayor oscilación entre la cuantía del precio, entre la cuantía en la que se mueve el precio respecto a la cantidad. Esto es una cosa que vamos a tener que tener también en cuenta, sobre todo en la composición del coste. Es decir, hay determinados productos que vamos a tener que tener una escala muy grande para conseguir unos precios a los cuales esté verdaderamente bien el producto. Bien, esto es una serie de cosas que quería relacionar con esto, pero posiblemente hagamos más referencia en el próximo taller. El concepto de punto de equilibrio que venía dentro digamos, del contenido de la charla de hoy no deja de ser el concepto de decir cuánto tengo yo que vender para cubrir mis costes fijos. Este gráfico pues, es el típico gráfico doctrinal donde dice, oye, pues mira, yo tengo una senda de ingresos que va así, efectivamente, ¿verdad? Yo tengo unos costes variables que van muy proporcionales a los ingresos, porque va en la misma línea que estos ingresos de aquí, pero resulta que tengo unos costes fijos a los que me hacían referencia antes o me hacía referencia con la pregunta. Entonces, si yo sumo esta de costes fijos más costes variables, me planto aquí. Entonces, mi curva de costes totales va por aquí y dice, a más cantidad va creciendo la cantidad de costes, y lo que se trata es que tiene que llegar un momento en que yo tenga una cantidad para la que empate entre el coste variable más el coste fijo, y ese es el concepto de punto de muerto, punto de equilibrio, que es esencial. Es decir, cuál es la cuantía a la que tengo que llegar yo para no perder dinero. Y os puedo decir, y os puedo adelantar, que el plan de negocio con la Excel que voy a proponer para el próximo taller está basada precisamente en esto. Primero, el llegar a un punto de equilibrio, es decir, a no perder dinero, y de ahí, de no perder el dinero hacia adelante. Es decir, tenemos que pensar cuánto tenemos que vender para cubrir nuestros costes fijos. Por eso la pregunta de antes de decir, ¿cuántos costes fijos puede tener un negocio? Depende de lo que vayamos a vender. Si nosotros tenemos expectativa de vender mucho, pues podemos tener más costes fijos. Si tenemos expectativa de vender menos, no podemos ir a esa cuantía. Voy a avanzar un poquito en todas las cosas. Corriente real y corriente financiera. Esto va a ir relacionado sobre todo esto va en avance del tercero de los talleres. Es decir, tenemos que acompasar la corriente real, que es el ciclo económico, con la corriente financiera, que es el ciclo financiero. Aquí lo que se trata es que muchas veces nosotros vamos a tener unas necesidades de dinero, vamos a tener unos gastos y unos gastos en nuestro proceso productivo que tenemos que ir acompasando solo con el ciclo financiero. Pero esto no siempre es fácil. Y aquí vamos a ver que va a haber distintas formas según el tipo de negocio que vayamos a plantear, el tipo de amortización en el tiempo va a ser más corto o va a ser más largo. ¿Vale? Entonces, hay negocios que dan lugar a pérdidas en los primeros ciclos económicos,
pero lo que sí tienen que mantener es una tesorería positiva. Es decir, ¿cómo os explico yo esto de una forma rápida? Si yo puedo perder dinero, lo que no puedo es no tener dinero suficiente para afrontar esa pérdida de dinero. Es decir, dices, lo que os decía antes, dice, yo vendo pantalones y resulta que me cuestan 10, pero los vendo a 8, pues yo puedo aguantar eso en el tiempo con un crédito y poder aguantarlo, o sea, poder perder dinero al principio, porque no llegue a un mínimo. Esto es por el precio, pero puede ser porque yo tengo un despacho de abogado y dices, mira, pues como trabajo 100 horas, pues pierdo dinero y tengo que aguantar esa pérdida de dinero, pero lo tengo que acompasar con una determinada financiación. Este ejemplo, que es muy sencillito, en un ejemplo más complejo, pues lo veremos y se complica más. Amortizaciones, a ver, otra de las cosas que tenemos que hablar es del concepto de amortización. La pena es que hay mucha materia y poco tiempo, con lo cual voy a intentar ser muy breve en esta cuestión. Hay una amortización, hay un concepto de amortización contable. Cuando se habla de amortización, la gente dice, joder, es que la amortización no la entiendo muy bien porque es que no se paga. Dices, la amortización no deja de ser cómo se traduce una adquisición de un inmovilizado en el día a día. Entonces dices, pues contablemente se traducirá mediante un gasto contable. Pero hay una parte, cuando hablamos de amortización económica, está muy relacionada con nuestro análisis de la composición del coste. Es decir, yo cuando hablo de una amortización económica no estoy hablando de una amortización teórica o de alguna, es decir, cuánto influye a mí el coste fijo de una máquina o de algo en la composición del coste individual de cada producto. Hay una amortización fiscal que viene según tablas y lo que va a ser una conveniencia de menos pago de impuestos. Y después hay la amortización financiera. O sea, son cuatro conceptos de amortización. Cuando hablamos de amortización, muchas veces que hablamos de contable, económica, fiscal o financiera. Financiera porque lo que se trata es de amortizar lo que nos ha costado esos elementos. Y esto aquí quizás os lo hablaré en el próximo taller. Y aquí está la cuestión de decir, yo puedo tener que amortizar rápidamente, por ejemplo, decir, una amortización financiera, yo puedo amortizar algo y tener una amortización que sea, vamos a poner que yo financio y el banco me dice, oye, vas a tener una amortización, pero te doy una amortización a 5 años, porque es lo que tardas en amortizar el préstamo. Y esta amortización financiera la tenemos que acompasar en la mayor forma posible a la amortización económica, de los bienes, y no siempre es fácil. A ver, aquí os dejaré la presentación. Lo fundamental que quiero dejar es que dentro de las financiaciones vamos a tener unas financiaciones permanentes a largo plazo y unas financiaciones temporales. Y lo que tenemos que acompasar es esto que os digo. Pasivo, la financiación, la tenemos que acompasar al activo. No siempre es fácil, porque igual os puedo decir, ahora mismo estoy con un plan de negocio de una inversión bastante grande, que es una inversión que requiere un periodo de maduración muy alto, y tenemos un periodo, digamos, de que los activos no vamos a tener rentabilidad de la inversión hasta 15 años. Quiere decir, hasta 15 años el producto no empieza a verdaderamente a dar beneficios fuertes. No quiere decir que no dé corriente financiera positiva, pero sí no da beneficios fuertes. Esto puede ser, por ejemplo, determinados cultivos grandes, pueden ser, por ejemplo, temas farmacéuticos que requieren, salvo que corran mucho con temas de vacunas, pero generalmente son a muy largo plazo. Entonces, la inversión no empieza a dar dineros fuertes hasta el cabo de 15 años, pero resulta que la financiación, generalmente vas al banco y te dicen, pues la financiación a 5 o 10 años. Y entonces 5 o 10 años, y entonces el problema lo que tenemos es que debemos adecuar financiación e inversión, que es una cosa que os digo que no siempre es fácil y hay veces que nos plantea muchísimos problemas. Necesidades permanentes temporales, esto os lo voy a dejar en la presentación porque es un poco hablar un poco de, hay determinadas necesidades permanentes que se cubren con esas cosas, con leasing, renting, crédito, préstamo hipotecario y subvenciones, y las temporales pues con funciones financieras a más corto plazo. Y esto es una de las cosas que hablaremos sobre todo en el tercero de los talleres, pues decir, oye, acompasar temporal el corto plazo con el corto plazo y el largo plazo con el largo plazo. El periodo medio de maduración es otro. Si os decía que había 3 problemas que yo veo más en los planes de negocio, es lo que os decía, que es el tema de
saber qué es lo que vendo, la unidad que tengo que tener en cuenta para el negocio. Os decía otra segunda, que era que la veía clara, que es el tema de la subactividad, es decir, cómo repartir los costes de estructura entre una razonabilidad, o sea, una actividad razonable para que me dé el coste de producto de verdad y no me dé el coste de producto de principio cuando vendo poco. Y el otro problema que lo veo como bastante importante cuando se hacen estas cosas es la financiación, digamos, el tema de la financiación que se necesita para hacer frente a mantener un estocaje y un tiempo. Es decir, cuando nosotros tenemos una empresa, vamos a tener que invertir en materias primas y vamos a tener que tenerlas durante un tiempo en fabricación, después las tendremos un tiempo estocadas, si no tenemos fabricación, las tendremos un tiempo estocadas en nuestra tienda o donde sea, si tenemos estas cosas, y al final vamos a tener que hacer la inversión necesaria para mantener en el tiempo todas estas materias primas, la fabricación, la venta y después las condiciones de cobro a clientes. Todo esto nos va a llevar a unas necesidades financieras que, salvo que paguemos a proveedores a muy largo plazo, es decir, que esto generalmente se quede aquí, o lo ideal sería que esto se acortase para acá y esta parte de aquí se acortase en sentido contrario, pero vamos a tener que tener una financiación necesaria de ese circulante, de ese fondo de maniobra necesario, bastante importante, ¿vale? Que esa es otra de las cosas que la gente no tiene en cuenta y dices, oye, es que tienes que tener un estocaje y vas a tener que tener un dinero inmovilizado para tener eso, no solamente las inversiones iniciales, sino ese fondo de maniobra que cubre ese periodo medio de maduración. Alberto, nos damos un margen de 10 minutillos para acabar por respetar un poco el espacio que Vale, teníamos pues previsto nada, y dejar un margen para que la gente pueda preguntar alguna última pues ni cuestión. ¿Te eso. parece? Pues voy a ir rápido, entonces 5 minutinos más, porque yo creo que los conceptos más importantes yo los he ido remarcando, porque De acuerdo. las próximas cosas son cosas evidentes. Es financiación, pues es decir, ¿qué es lo que consume financiación? Lo que os he dicho, el inventario de existencias, los clientes, otros consumos a corto plazo en la empresa, el personal, las inversiones de inmovilizado, las administraciones públicas, claro, los impuestos y las cotizaciones y todas las cosas. De Y acuerdo. cosas tenemos que buscar una serie de recursos propios, una financiación ajena. Clarísimamente tendremos que ir a una financiación ajena, lo más pequeña posible, posiblemente, pero tendremos que ir y a unos proveedores. Vamos a ver más cosas. Aquí os pongo un ejemplo de un préstamo. Un préstamo, esto cualquiera que tenga una hipoteca, pues ve que un préstamo al final lo que vamos a hacer es un planteamiento de un préstamo y cómo ir devolviendo las cosas. Aquí lo único que me interesa, y es que cada vez es más importante, es el tema de la carencia. Y aquí es muy importante el decir, pues efectivamente hay muchas veces que si nosotros tenemos un préstamo, pues imaginaros este préstamo, nosotros tenemos un préstamo de 1.000 y vamos teniendo unos pagos por intereses que van disminuyendo con el tiempo, y aquí se ve que se van disminuyendo, y cada vez vamos haciendo más amortización, y cabe la posibilidad de que nosotros tengamos unos préstamos con carencia, por ejemplo, los préstamos ICO del año pasado, pues sí que había unos préstamos con carencia, y lo sabía que había con una carencia total, es decir, este de carencia parcial, porque se pagan los intereses y no se paga la cuota de amortización, es decir, se termina pagando el resto en este periodo de tiempo, mientras que en este otro, que es el siguiente, es un préstamo con carencia total donde en los 2 primeros años no vamos a pagar ni los intereses ni la amortización. Entonces, cuando hablemos de los préstamos en nuestro plan de negocio, también haremos referencia a esta amortización y a esta carencia. Más cuestiones. Bueno, lo que os decía, el plan de negocio, está claro que nosotros el saldo de tesorería, imaginaros que esto es un préstamo, nosotros el préstamo lo vamos a ir haciendo tal, y lo que es muy habitual en nuestro plan de negocio es que tengamos una tesorería inicial al principio, que vayamos consumiendo recursos porque vamos comprando una serie de cosas y vamos manteniendo un arranque que es difícil, siempre tendremos que estar por encima de cero y después ir remontando a medida que vayamos remontando y que el negocio vaya hacia arriba. Es decir, el préstamo vamos a tenerlo a largo plazo y nos va a tener que cubrir los préstamos y las necesidades, digamos, los recursos, este bache que lo vamos a tener en todos los negocios. En todos los negocios se va a dar un bache parecido. El apalancamiento. Breve referencia al apalancamiento parental. El apalancamiento no deja de ser aprovechar un coste de la financiación inferior al que nosotros podemos
podemos tener. Hoy en día el préstamo es muy barato, podemos tener un préstamo muy pequeñito al 2, 3, 4%, algunos más al 5, al 6, pero al 2% hay empresas que están financiando. En la medida en que nosotros nos financiemos a un préstamo, a un tipo de interés muy bajito, pues vamos a tener un apalancamiento financiero. Ahora, apalancamiento financiero nos puede dar un beneficio económico, pero desde luego nos va a dar riesgo. Y ya 2 minutos para la factura y otros documentos básicos. Factura. Os pongo aquí un ejemplo de factura. Es porque lo teníamos dentro del programa y decir lo que me interesa destacar de la factura. Aquí os pongo lo que son los elementos fundamentales de una factura con más o menos concepto, pero lo fundamental es que la factura va a tener unos datos mercantiles. Generalmente tiene una forma de pago. Estos digamos que son unos documentos adicionales, digamos no son estrictamente fiscales, sino son documentos mercantiles. Va a venir una persona, ¿quién ejerce la actividad? ¿A quién se hace la factura? Tiene que venir siempre con un número, tiene que venir con una fecha, vendrá con un concepto lo más detallado posible y después una base, un IVA, un total factura, retención si es de profesional o lo que sea y la cuantía a pagar. Entonces, ¿qué me interesa destacar de la factura? Aquí os pongo lo que tiene que tener una factura según la ERA. Eso no deja de ser una cosa es lo que acabamos de ver, pues el número, la fecha de expedición, si es factura simplificada o factura completa, pero quería hacer una mera mención sobre los documentos básicos. Me parece que siempre debemos tener mucho cuidado con los documentos que tenemos en una empresa. Y ahí sí que debemos tener, en todo caso, sí que quiero remarcar, y ya digo que no es propiamente plan de negocio, pero que sí que debemos tener unos presupuestos de compra y de venta, es decir, unos presupuestos, nosotros tenemos que decir, pedir un presupuesto para las compras y establecer un presupuesto de venta. Debemos tener claramente una hoja de encargo o un albarán, es decir, la importancia, primero una hoja de encargo que no deja de ser una aceptación del presupuesto, pero el paso siguiente es tener unos albaranes de entrega de los bienes, CRMs, BLs, más cosas, tener unos partes de trabajo, si nosotros lo que hacemos es un servicio, decir, tener un parte de trabajo, decir, se ha prestado el servicio y lo hemos hecho bien y todas las cosas, unas certificaciones de obra. Después, quizás esto lo dejo aquí por decir, existe el concepto de factura pro forma y de minuta, que no deja de ser unos borradores de factura. El concepto de recibo, que no deja de ser el cobro de unas cuantías, pero que el documento fundamental no va a ser otra cosa que la factura y los documentos aduaneros. De todo esto, lo que sí me quedaría es con que trabajéis siempre con hojas de encargo o aceptaciones de presupuestos, que siempre debemos tener unos albaranes de entrega de nuestros productos para demostrar que las cosas se han hecho y se han hecho en tiempo y se han hecho bien, o unos partes de trabajo por la prestación del servicio. Yo voy, arreglo una cosa en una casa y hago un parte de trabajo donde me lo firma el cliente con la satisfacción correspondiente. Aquí os pongo unos ejemplos, pues hay albaranes de entrega de mercancía, recibos, CMRs, demás cosas, pero yo creo que abro, 5 minutos de preguntas si queréis. ¿Vale? De acuerdo, pues es el momento para que aprovechéis y nos trasladéis alguna duda que os haya podido quedar a través del chat o el apartado específico que tenemos en esta herramienta de Zoom de preguntas y respuestas. Yo aprovecho para recordaros, se lo he confirmado a alguna persona que me lo ha preguntado a través de ambas vías, del chat y del apartado de preguntas y respuestas, que tanto la presentación que estamos realizando, que está realizando Alberto, como la grabación de este seminario, hay alguna persona que nos ha querido acompañar y no ha podido hacerlo por problemas técnicos a la hora de tratar de incorporarse, se os van a enviar mañana a todos a través de correo electrónico, ¿de acuerdo? Tanto la grabación como la presentación. Y aprovecho para insistir antes de cerrar el taller también en pues en la conveniencia y en nuestra recomendación de que en la medida de lo posible continuéis avanzando sobre la base de estos mimbres que nos ha puesto Alberto en este ratito, en esta hora y media, pues en conocimientos que probablemente os van a ser de gran aplicación
en vuestros ámbitos profesionales respectivos, pues en los talleres que ya mencionaba, en la presentación de los próximos días 10 y 24 de marzo, con lo cual os animo a inscribiros a aquellos que no lo hayáis hecho ya. No veo que nadie haga ninguna pregunta, Alberto. No sé si se han quedado traspuestos, porque es verdad que el formato no facilita algo. No facilita porque es un poco rollo, es una persona hablando es que además estas cosas surgen los conceptos y decir, oye, pues mira, ¿y qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta otra cosa? Y así es un poco latazo, y además es más tedioso esto que ver quizás el próximo día que veremos una hoja de cálculo y se puede ir viendo un ejemplo concreto. Son conceptos. Pero creo que hemos remarcado una serie de conceptos que creo que son esenciales para tener en cuenta, para pensar sobre ellos y pensar en el próximo día. Muy bien, pues nada, si no tenéis ninguna cuestión que plantear, lo dejamos aquí. Os agradezco nuevamente que nos hayáis acompañado esta tarde. Hay unas preguntas aquí, yo veo unas preguntas en mi aplicación. Sí, pero son las preguntas que te he trasladado hasta ahora. No hay ninguna cuestión nueva. Nada, me despido trasladándoos que, como veis, bueno, siempre ha sido así, pero ahora de una forma especial la educación financiera en FADE nos preocupa y en estas próximas semanas nos va a ocupar bastante también. Bueno, pues, como comentaba, yo creo que es un área clave para garantizar que, bueno, pues que la gestión de una empresa sea, pues, eficaz para hacerla lo más competitiva posible. Y más, también como indicaba, pues en contextos tan complicados como los que estamos atravesando ahora, en los que sin duda tener conocimientos que nos permitan manejar, pues, tesorería, presupuestos, instrumentos de crédito y demás, pueden ser la diferencia entre la supervivencia del negocio o el no hacerlo. Con lo cual, bueno, sobre todo eso, un mensaje de sensibilización sobre la importancia de este campo, que en muchas ocasiones yo entiendo, sobre todo para aquellos que sois profesionales de otras materias, que es un campo que da como un poco de, bueno, una mezcla entre pereza y miedo, pero al que se le coge cariño. Así que nada, confío en veros el próximo 10 de marzo. Un saludo y buenas tardes. Un saludo igualmente. Gracias.